Hola queridos amigos, Naguará, hoy es 3 de enero de 2025, son las 10:20 de la mañana. Ya saben lo que pasó en la madrugada de este día, los bombardeos en Caracas, Miranda, La Guaira y creo que en Aragua. Fíjense, esta panadería está tranquila, la farmacia tranquila. Hay que conservar la calma porque están habiendo compras nerviosas y es normal, pues la gente está inquieta. Estamos inquietos. Sin embargo, eso puede complicar las cosas. De la Morán con Venezuela también se ve tranquila. Claro, súper solo todo. La mayoría de la gente se queda en su casa como tiene que ser, pues. Pero los que salieron, hay unos hasta trotando, son felices. Allá vienen unos ciclistas. Aquí va a haber un bodegón. Aquí queda tremenda casa. Me parece que va a ser un bodegón o un concesionario de autos. En las redes vi que Farmatodo había compras compulsivas, pero en Caracas. Pero aquí tranquilo, vamos a seguir dando vueltas. Farmatodo de la Morán con Venezuela. Ahí está el malabarista, está haciendo sus cuestiones para agarrar platica. Tranquilo por aquí. Todo a la expectativa, eso sí. El Farmatodo de la Morán con Venezuela, no hay compras compulsivas, hasta vacío está. Así es que tenemos que tratar de hacer, pues, para que alcance todo y no haya problemas, desabastecimiento ni nada de eso. El señor que vende rapado allá viene, ese también. Salió a trabajar, Naguará. Me pregunto yo, un día dentro los entrevisto, ¿cuánto oran al día? Naguará. Ahí va. Mira, vendí un raspado. Bueno, sigo. Aquí en la 24 con Morán, la panadería Alianza, sí abrió a medias. Está abierta, pero la Santa María abajo, solamente la puerta está abierta. Es decir, están atendiendo, pero con prudencia. En la Morán con 24. Y allá el hotel, esta ferretería sí no abrió. El hotel Yoli, eso está full, ya salen los carros afuera. Pero las calles bastante solitarias para ser un sábado a las 11:20 de la mañana. Digo, 10:20. Así está la avenida Morán, casi llegando a la carrera 21. Todo tranquilo. Ahorita le doy corrido a la avenida Lara. Amigos, desde la Plaza Claret o Macario Yepes. Así está la carrera 19 con calle 8. Muy solitaria. Voy a bajar por aquí, por toda la Lara, voy a ver si agarro los leones, porque ya estoy cansado, la faringitis. Me canso rapidito, pero bueno, esto me ayuda a terminar de superar la cuestión, ya estoy en la fase final. Vámonos en mi fiel bicicleta, nos recorremos la Lara sin hablar mucho, ya les dije. Totalmente tranquila la cuestión por acá. La iglesia Claret. Aquí estará el 14 de enero. Ya saben para qué. Esta panadería también abrió limitadamente. Parece el 1 de enero, que también lo grabé, lo tengo por ahí. Yo estaba viendo una película y a las 2 me llegó un mensaje por WhatsApp. Mira, revisa las redes sociales. ¡Wow! Tremenda impresión. No voy a hacer comentario político porque ustedes saben que eso es muy delicado aquí en Venezuela.
Ya vamos a empezar la Lara. La gente salió a trabajar igualito. El señor recogiendo ahí sus cuestiones. Está verde. Me saludó la muchacha, qué feliz estoy, me saludó la muchacha. Más o menos aquí en este centro comercial, El Llanero, a ver cómo se ve. A ver si hay compras compulsivas, nerviosas. No, todo relajado. Todo relajado, la gente bueno. A la expectativa, pero sin complicación. Vamos a dar una vuelta por dentro. Ahora ese señor parecía gringo. Tranquilazo está el centro comercial. La hamburguesería, ahí hubo un incendio hace un tiempecito, pero parece que ya arrancaron. Creo que fue la hamburguesería. Disculpan si me equivoco. Genial que se recuperen los negocios. Así está el centro comercial El Llanero. Este supermercado, Mi Super, está abierto, tranquilo. Pollo Arturo sí está cerrado, bueno, muy temprano. No es por nada, pero se ve bonita la Lara sin... La Lara sin... El semáforo está pegado. Se ve bonita la Lara sin hueco y bien señalizada. Calle 4 de Nueva Segovia. Estacionamiento de la Tulipán. La panadería Tulipán abierta también. Sin problema, es más, veo muchos clientes ahí. Muchos clientes. Ivo sí no abrió. Esta tienda de electrónico, productos. Esta tienda tampoco. Pura ropa de lujo. Está chévere este semáforo que te avisa cuánto falta para el cambio de luz. En la calle 6 se ve una larga cola para echar gasolina desde aquí, desde la calle 6 hasta la bomba que está en el Churum Merú. Una larga cola para la gasolina, miren, desde allá se ve. Ni víctimas y eso. Triste que estas cosas sucedan. Hasta ahí opino. Y no solamente Venezuela, sino Gaza, Ucrania. Todos esos conflictos del hombre contra el hombre, eso es muy triste. Larga cola para echar gasolina aquí en la Churum. Miren ese Willy, está bello. Parece debe haber estado en el 4 de junio del 44, el día de Tiene pinta.
Churumeru, la estación de servicio. Aquí sí se nota nerviosismo. La bomba del Churú, miren los motorizados. Por aquí sí está todo cerrado. Pasaron los policías patrullando la ciudad, arma todo tranquilo. Una buena cantidad de policías, van como 10. Estas tiendas tampoco abrieron, Multimax, El Castillo. Van llegando los Leones. El McDonald's de por acá de La Lara, a ver, está cerrado. Actuaron con prudencia, no abrieron hoy. Están los policías, yo como que mejor me salto la isla aquí para evitar riesgo. Aquí está al amanecer. No sé si abrió, parece que no abrió el Parque Real. Esta cafetería parece que tampoco. Allá están los policías, yo me voy a cruzar la calle. Yo me voy a cruzar la calle mejor para evitar riesgo. Para evitar riesgo. Se fueron los policías, así que vamos a cruzar normal. Mire, el centro comercial de Olama tampoco abrió. Solitaria también los Leones. Vamos a ver cómo está la Orquídea. El centro comercial Los Leones. Entonces los monto hoy mismo. Aquí está el cruce mío. Vamos a darle. El río Olama no abrió. Mejor quedarse en la casita. Yo la verdad dije, no, necesito comprar una medicina para la garganta, un refrescante. Voy a aprovechar y doy una vuelta, pero ahorita me voy para la casa. ¿Saben hasta dónde tenía ganas de llegarme? Porque ese ejercicio me ayuda. Hasta la avenida del Cementerio, para llegar a Ruiz Pineda, después irme para Los Cerrajones, José Félix. Pero no sé si me den las fuerzas. Además hay que andar con cuidado en la calle, las cosas están, ya saben cómo está. La policlínica normal, todo normal en la policlínica. El centro comercial Los Leones, para ver si está abierta la puerta. Creo que no. Sí, está abierto. El centro comercial Los Leones, y no se cayó a coba. Ahí hay varios carros adentro. La Orquídea también abrió sin problema. Esta ferretería donde quedaba el Provincial está cerrada. La Orquídea sí está abierta. Normal la Orquídea. Claro, con la Santa María a medio subir. Seguimos. Hay un frito sabroso. Centro comercial Los Leones. El supermercado que está ahí está normal, no hay colas así. Vamos a ver si está abierto el paseo. Parece que no. Cerrado el paseo. Está cerrado el paseo. Por lo menos lo que veo desde acá. Vamos a ver, el estacionamiento me confirmará. Veo vehículos. Parece que me equivoqué, si está abierto. En la gasolinería, en la gasolinera esta también hay cola.
Sí, está abierto el paseo. El nerviosismo que se nota es con las gasolinas. Con la gasolina es que se nota nerviosismo. Aquí, después del intento fallido de Farmacia SAS, están construyendo, ampliando bastante la construcción. Wow, estoy cansado. No sé qué van a hacer aquí. El París parece que está cerrado también. En esos centros comerciales hay mucho billete invertido, no hay que inventar mucho. No puedo notar desde aquí si está abierto o no. Bueno. El bodegón está abierto. La panadería está cerrada. Para allá, para el este, urbanización Fundalara, está eso bien solitario. Ah, esto está verde aquí, yo no sé qué estoy esperando. La tienda cerrada. Estoy por Los Leones con Avenida Venezuela. Hay movimiento y bastante también pasajeros allá que van para Yaracuy, para Barinas, por ahí. Me imagino que la gente quiere llegar a su casa. Los que trabajan aquí, por ejemplo. Por la brigada no está restringido el acceso, los vehículos pasando normalmente. Yo voy a pasar por ahí porque quiero llegar a esa Cocesola para ver cómo está. Pero evidentemente no voy a grabar la instalación militar, eso es muy delicado. Listo, está verde, voy a voltear la cámara. Verde. Hasta el rodeo grill abrió. Y lo que he visto en todas partes, las colas por la gasolina. La Trinitaria tampoco abrió, centro comercial.
Vamos llegando a la nave y ahí todo está abierto también. ¡Epa! Aquí está todo abierto, como pueden ver. Secocesola está full. Importante pasar por aquí porque estos son centros de distribución de alimentos muy importantes. Ahora veo fuertes colas. Fuertes colas. Y si se nota nerviosismo. Pero es que también aquí sí. Epa. Menos mal que nuestros productores van a suplir rápido cualquier escasez que se presente. Nos fuimos, vámonos por la Trinitaria, a ver cómo está. Mucha cola ahí en Secocesola. Espero que sean los bodegueros que quieren tener surtidas sus bodegas para que la gente compre en las distintas zonas. Por aquí hay un nido de cráteres. Los primeros que me consigo en el recorrido. Por las Trinitarias, la urbanización, todo tranquilo. Señores, estoy por el centro comercial Arena Plaza. Por aquí sí se están viendo compras también nerviosas, tipo Secocesola, que estaba full. Hay una cola bastante larga en uno de los grandes supermercados de la ciudad, que es el Río. No sé si aprecian de ahí la cola. Yo pasé antes, estaba más llena, pero iba muy apurado porque dejé algo en algún lugar, entonces tuve que devolverme. Bueno, voy a pagar aquí para que el vigilante no me pare por la cámara. Pasé caminando, paré la bicicleta y ando a pie. Por aquí sí se ve nerviosismo. Sin embargo, tampoco es que está a reventar la cola, ¿no? Así, que llega a patarata, no. Una buena cola, la gente previendo lo que pueda darse más adelante, pero yo lo veo manejable. Saquen sus conclusiones. Así más o menos también lo vi en Secocesola. Bueno, ustedes también lo vieron. Está una cola interesante. Estos supermercados están demasiado surtidos. Estas colas así las cubren rápidamente. Aunque como les dije, yo pasé más temprano y también estaba peor. A pesar del colón se ve eso bien surtido allá adentro. Miren.
Ya saldremos de esto y de cosas peores, si Dios quiere. Vámonos por aquí por dentro. Pueden ver el Colón, si saldremos de esto. La gente está no. Vamos a grabar la pizzería, Pizza Verdad. A ver cómo está. Aquí sí no está la gente, aquí no hay nadie comiendo pizza por ahora. Creo que está cerrado, no veo personal. Así es, en la farmacia una colita ahí manejable también. Así va Barquisimeto, no les he dicho, acuérdense de suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Desde el centro comercial Capital Plaza, Arena Plaza. Aquí estoy en este supermercado para todo, el que está por Patarata, en la avenida Libertador. Aquí también se ven, esto está trancado por esta entrada, pero hay colas también bastante largas. Gente aprovisionándose ante la incertidumbre. No sé si la aprecian desde ahí las colas, pero son larguísimas. Es que menos mal que yo tengo en la casa comidita como para una semana. Sin embargo, bueno, habrá que estar alerta. Ok. Hay bastante tráfico, son las 12 del mediodía. A esta hora hay bastante tráfico. Estos locales por acá por Patarata están cerrados. El Chino de por acá. La mayoría, la pollera sí está abierta. Por allá, aquella cauchera cerrada. En este centro comercial está todo cerrado, en el Parque Jardín. Este local está abierto pero con restricción. Por el otro lado de la Libertador está todo eso cerrado. Aquí en el Farmatodo de la avenida Libertador con Morán, todo tranquilo. Son las 12:20 aproximadamente. Mucho tráfico, bueno, relativamente, no como normalmente se ve un sábado, pero dadas las circunstancias, pues bueno, ustedes saquen sus conclusiones, como siempre digo. Vámonos para la Vargas, a ver.